Buenas tardes, profesor Alejandro. A continuación, le vamos a presentar el trabajo de teoría de la personalidad. Mis tres compañeros, Ornella Bravo, Damari González, quien le habla, y Miguel Núñez. A continuación, les vamos a presentar la introducción. Profesor, buenas tardes. Bueno, nosotros elegimos la teoría de la personalidad de Freud, que es la más influyente en la actualidad, ya que nosotros la podemos ver hoy en día en el ámbito clínico, en las consultas individuales, y también es principalmente desarrollada por la psiquis humana desde la infancia hasta la adultez, y se manifiesta con un impacto importante y significativo en la formación de la personalidad. También vamos a hablar, como vemos en las PPT, una breve descripción del surgimiento del psicoanálisis, presentaremos las principales ideas de Freud y desarrollaremos las diferentes tópicas que él utilizó a lo largo de su teoría. Compartiremos también otros tipos de teoría, desde qué punto se ve y se forma la personalidad, y también describiremos las tres componentes importantes de Freud, que es la tópica 1, la 2 y también cómo esto impacta en la personalidad actualmente, finalizando por un análisis. Bueno, principalmente Freud se inspiró en el pensamiento de Kant, que este sostenía que la realidad no era una cosa de sí misma, sino que era una construcción de la mente humana. En el siglo XX, en Viena, Freud adoptó una perspectiva de su teoría que la conciencia no es solamente una construcción de la mente, sino que es el estudio de la psicopatología que presentaban las personas con histeria. Y de ahí empezó a desarrollar las causas subyacentes de los síntomas que presentaban estas personas, desde los pensamientos, los sentimientos y las conductas. Nace acá la tópica 1, que es el preconsciente, el inconsciente y el consciente, fundando así el psicoanálisis, que es una metodología psicoanalítica que es la interpretación de los sueños, los lapsus y también de los actos fallidos. También los mecanismos de protección. Bueno, para comprender esto inconsciente lo voy a citar y dice, la realidad no es una cosa en sí misma, sino una construcción de la mente. ¿Qué quiere decir esto? Que el inconsciente es una parte muy importante que contiene los recuerdos, los deseos, las emociones y todo lo que está reprimido. Y así se forman los conflictos en las personas, originados desde la infancia y se desarrolla en la psicosexual, que es la tópica 2, desde las 5 etapas, que parte también la tópica 2 del ello, del yo y del super yo. Haciendo una referencia, el ello es la parte inconsciente, el yo es la parte preconsciente y el super yo es la parte consciente. Bueno, también hicimos un marco teórico desde cómo podemos diferenciar el punto desde qué otras psicologías o corrientes se forma la personalidad. Podemos ver, como ya dije, la de Freud y la de Jung, que también es parte del psicoanálisis, desde del complejo de la personalidad, y también podemos ver desde el ámbito cognitivista, desde Piaget, desde el individuo activo, desde los procesos mentales, la codificación, almacenamiento y recuperación de memorias. También podemos ver acá el de Vygotsky y de Ausberg con la formación de la personalidad desde la interacción social. Y también podemos ver las conductuales, que prácticamente es desde el ser pasivo, desde la observación y cómo se puede forjar, perdón, la personalidad desde un estímulo, una respuesta y una conducta. También generando aprendizaje y habilidades nuevas. Bueno, finalmente podemos ver que el humanismo también es una parte desde la tercera fuerza que ve la personalidad, desde las experiencias personales y de la autorrealización, como podemos ver a Abraham Maslow y también podemos ver a Roger con el ser real y el ser ideal. Bueno, ahora vamos a dar paso a Miguel, que va a profundizar en los conceptos de Sigmund Freud. Buenas tardes, profesor, compañeros. Bueno, les voy a hablar sobre la teoría del psicoanálisis de Freud y de cómo esta teoría puede influir en la personalidad de las personas. Freud, en su primera tópica, nos habla de un consciente,
preconsciente e inconsciente. Estos conceptos centrales los va desarrollando de a poco para ir avanzando a medida que él iba atendiendo casos clínicos, él iba avanzando en su teoría. Primeramente propuso lo consciente, que viene a ser parte ejecutora del sujeto, el pensamiento actual, la toma de decisiones, y lo inconsciente, encontrándose con dos tipos de inconsciente: un inconsciente latente, capaz de conciencia, y un inconsciente reprimido, que viene a ser incapaz de tener conciencia. Mientras Freud iba avanzando en su teoría del psicoanálisis, propone los conceptos del ello y del yo para describir de esta forma el comportamiento humano o darle una estructura a la mente humana. De esta forma, propone que el yo es la parte ejecutora, consciente, que está en contacto con la realidad y al mismo tiempo con lo inconsciente, que viene a ser parte del ello. El ello, por otra parte, es el que tiene relacionado los placeres o pasiones de una persona y están reprimidos en las profundidades del inconsciente. A medida que Freud iba avanzando en sus estudios clínicos, propuso un nuevo concepto, el cual lo llamó superyo. El superyo pasa a ser una conciencia moral que se va desarrollando cuando el niño se despoja del seno materno y se identifica con el padre. En esta transición ocurren también se va influenciando el sujeto por la religión, la cultura, y en este quiebre de ser un quiebre siendo un quiebre positivo o negativo, asimilándolo al mito de Edipo, es como el comportamiento de la persona se va a ir dando hacia adelante, pudiendo incluso con esto tener algunas patologías. Incluso si de ser extremo, el superyo puede hacerse hipermoral. Por otra parte, él mantiene de que el ello contiene las cargas eróticas y es amoral, se deja llevar. Entonces, desde el inconsciente constantemente está tratando de hablarle al yo de las necesidades que necesita suplir el ello. Para esto también el super yo intercede, y dependiendo de cómo haya sido desarrollado, cómo haya pasado el complejo de Edipo sujeto, es cómo se va a ir relacionando con la sociedad o con su comportamiento con el entorno. Para finalizar, hay una imagen que es muy famosa, la del iceberg. Este iceberg nos muestra lo que es consciente, lo preconsciente, donde está el yo, y el super yo bajo, junto con el ello, bajo las profundidades de la inconsciencia. A continuación, yo les presentaré los aportes para la personalidad bajo la teoría de Freud. En primer lugar, tenemos que Sigmund Freud pensó en estos tres sistemas principales que comentó anteriormente mi compañero Miguel, que son el ello, el yo y el superyo. Y para complementar la respuesta de mi compañero, podemos ver que Sigmund Freud expresó que estas son las primeras bases fundamentales para formar la personalidad del sujeto. Según esta teoría, una persona sana tendría que actuar con estos tres sistemas unificados y juntos formados armoniosamente, y en cooperación, permitiendo que el individuo se pueda relacionar de manera eficiente en el ambiente y deja ver de mejor manera sus cualidades y formar su personalidad, y así poder enfrentar al mundo que lo rodea.
En el segundo aporte podemos ver que él fue el primero en dudar sobre el consciente. En el siglo XIX había una mentalidad cientificista donde todas las enfermedades eran vistas de forma concreta, con tratamientos concretos. Por ejemplo, las psicopatologías que podríamos relacionar hoy en día se veían desde una mirada más experimental, sobre todo experimentos en la cabeza y en el cerebro. Pero Sigmund Freud puso en duda todo esto, diciendo que, pensando y demostrando que aparte del consciente existían el preconsciente y el inconsciente, relacionándolos a la teoría del psicoanálisis, donde él, comenzando desde su casa, comenzó a tratar a pacientes con histeria, que era una de las enfermedades mayor vistas en ese tiempo, y a ver que solamente con un tratamiento de hablar y de comentar y de expresar sus emociones se podía llegar a una mejora de su enfermedad. Como tercer aporte también nos podemos decir que la teoría de la personalidad de Sigmund Freud también ayuda mucho hoy en día en la educación. Es realmente importante el descubrimiento y el verdadero sentido de la infancia que da Freud, y él separa la infancia con la adultez. Todo lo que vive el individuo en su infancia y cuando es un niño, lo conforma, lo modela y le da el sentido de lo que va a ser el hombre del mañana. Al igual que Piaget y Freud, también podemos ver que Piaget aportando o colaborando, pensando parecido a Freud, también busca que el niño en su etapa más inmadura se logre desarrollar completamente, porque él también en cierto sentido piensa que también es la base fundamental para lograr el desarrollo eh, más completo del hombre del mañana. Ese sería uno de los aportes más importantes que podríamos nombrar en este caso. Bueno, y para complementar con lo que dice mi compañera Damaris, podemos ver que hoy en día el psicoanálisis ayuda a explorar hasta las profundidades del inconsciente para que afloren todo eso que tiene reprimido la persona y pueda así conllevar a tener una guía y una orientación en su formación de la personalidad y también para resolver conflictos internos que tenga la persona. Bueno, también es utilizada para comprender y tratar algunas patologías como la ansiedad, la depresión, los trastornos de personalidad. Y estos procesos inconscientes hoy en día lamentablemente no tienen una validez científica, pero están tan activamente que se usan en todo ámbito en la psicología. También podemos inferir que Freud fue uno de los precursores que trató de despojar todas las teorías antiguas que existían sobre la existencia del inconsciente y de los problemas psicológicos que podían tener las personas, ya que en esos tiempos no se consideraban que fueran reales. Él se dio el tiempo de escuchar y conocer a las personas, entenderlas y tratar de apoyarlas de manera más amorosa y más amigable. Muchas gracias por su tiempo, profesor.